considerar este dibujo de aquí, ¿sí? Yo lo voy a dibujar para que poco a poco ir entendiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Para no explicarlo en el libro, sino en el pizarrón. Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de dibujarla como está ahí. Entonces, ahí tenemos esa grúa que nos dan. Necesariamente en la grúa nosotros tenemos que ponerle, o en cualquier ejercicio que nos den, o en cualquier diagrama que nos den, necesariamente tenemos que ponerles sus letras, ¿no? Considerarlas con cada una de las letras. En este caso, A, B, C, D. ¿Qué más tenemos ahí? E, F, nada más. E y F. Esto para mí va a ser el peso, que es W. Y entonces, si a nosotros nos dan ese sistema, nos dan esa grúa, o en este caso, supongamos que este sea, imaginémonos ya en construcción, esto sea un poste, y el poste, como ustedes pueden ver, los postes de luz, especialmente energía eléctrica, son así, y en la parte de arriba, en la parte superior, tienen una parte horizontal, donde van los cables cruzados, y hay algunos que no soportan el peso, y por lo tanto le ponen aquí un soporte, ¿sí? Y fuera del soporte, como hay peso del lado derecho, el poste inmediatamente va a tratar de caerse hacia ese lado por el mismo peso. Por lo tanto, le tienen que poner un cable tensor en la parte de atrás para poderlo tener y nivelarlo bien. Acuérdense que nosotros siempre trabajamos con cuestiones en equilibrio, por eso y cuestiones estáticas, razón por la cual se llama esta materia estática, o sea, cuerpos que no tienen movimiento. Y todos estos cuerpos de aquí no tienen movimiento, el poste no tiene movimiento, la forma horizontal, el soporte, el peso y el cable no va a tener movimiento, ¿sí? Pues bueno, por supuesto van a decir si tienen movimiento por el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación, claro, pero con respecto a la misma Tierra no, ¿sí? Entonces esa estructura o esa armadura es la que nosotros vamos a analizar. Entonces, lo primero que tenemos que realizar nosotros son las fuerzas externas que van a trabajar ahí. ¿Cuáles son esas fuerzas externas que van a trabajar ahí? Primero va a trabajar la fuerza externa, que son las reacciones que yo voy a tener aquí. En un perno, ¿cuántas reacciones hay? Dos. Dos. ¿Una o dos? ¿O tres? Dos. Y un por Dos reacciones no van a haber en un perno. Por lo tanto, todo el soporte, todo el poste, la parte horizontal, la parte inclinada, va a estar empernada en la parte de abajo. Por lo tanto, aquí se me van a producir dos reacciones. ¿Qué reacción se me va a producir? Reacción a y se me va a producir reacción a X. ¿Sí? Se me van a producir dos reacciones. Ojo, que estoy hablando de las fuerzas externas, o sea, que están fuera de la armadura. ¿Sí? La otra fuerza externa, ¿cuál sería? El peso. ¿Sí? Acuérdense que el peso no es el peso que tiene ahí de la parte de madera, sino que tiene un peso aparte, razón por la cual sería otra fuerza externa. En este caso, esa fuerza externa es hacia abajo, que vamos a llamar W, como ya está ahí. Y nos falta la última fuerza externa. La última fuerza externa es el cable, que no es parte de la grúa, sino que está sosteniendo
para que no se vaya hacia el lado derecho en este caso. Razón por la cual ese cable hacia dónde va a estar tensado hacia abajo, que es esta parte de aquí. Y ese cable de ahí, nosotros tranquilamente vamos a tener una tensión que le vamos a llamar T. Una tensión hacia abajo, hacia donde va a estar puesto hacia la tierra, ¿no? Ahí va a estar puesto y por lo tanto. Entonces, ¿cuántas fuerzas externas tenemos ahí? Tenemos 4 fuerzas externas. Las reacciones AX y AY, W, que es el peso, y la tensión en el cable. Para que hayan esas fuerzas externas, especialmente para que hayan las reacciones, necesariamente tiene que haber una fuerza hacia abajo, que en este caso es las fuerzas del poste, ¿sí? Para detener la fuerza del peso, para eso utilizamos el cable de tensión, para tratar de que no se gire y por lo tanto toda mi estructura se me quede en equilibrio. De eso se trata la ingeniería civil, tratar de tenerlas en equilibrio. Pero fuera de esas fuerzas externas, van a trabajar otras fuerzas más, ¿sí? Entonces vamos a ver qué fuerzas más trabajan ahí. Entonces vamos a descomponer, ¿sí? Vamos a descomponer en cuántas partes tiene esta estructura o esta armadura. Primero una vertical, después una horizontal y después una inclinada. Y entonces, vamos a ver la parte vertical primero. Entonces, la parte vertical solamente está así. Esa es la parte vertical, en donde yo voy a tener un punto donde está mi parte horizontal y un punto donde está mi parte diagonal, ¿sí? Y yo voy a tener también en la parte de abajo y en la parte de arriba las reacciones. Entonces, en la parte de abajo voy a tener 2 reacciones. En este caso, AY y en este caso, AX. Esas son las externas que trabajan ahí, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es la otra externa? La tensión que trabaja en la parte de arriba. La tensión. Y ahora tengo que ver las fuerzas externas, perdón, internas, ¿sí? Entonces aquí como tengo un perno, el perno va a trabajar en doble sentido, va a trabajar en fuerza en X y fuerza en Y, ¿sí? Acuérdense que nosotros la fuerza la podemos nosotros poner hacia cualquier lado, hasta cuando ya la calculemos, si me sale negativo es hacia el otro lado, pero hasta mientras la puedo poner ahí. Cuando sea horizontal vamos a tener fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Cuando sean fuerzas inclinadas, solamente vamos a tener hacia la fuerza inclinada. Ahí esta es una fuerza inclinada, por lo tanto vamos a tener hacia ese punto, es el punto donde va a sufrir, es el perno. Ahí es donde va a sufrir, razón por la cual hacia ahí tenemos que dirigir la fuerza. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos descompuesto el elemento vertical y el elemento vertical tranquilamente tiene esas fuerzas, fuerzas externas y fuerzas internas. No hay más fuerzas ahí. ¿Qué otra fuerza más actúa? En el elemento vertical, ninguna más. Entonces vamos ahora a ver al elemento horizontal, ¿sí? En el elemento horizontal, Disculpe, ingeniero, ¿por qué la fuerza interna inclinada va en ese sentido van en sentido, y acuérdense no en que este es sentido contrario? este es un plano inclinado, ¿sí? Y por lo tanto la fuerza tendría que ser inclinada. Por supuesto que cuando la fuerza sea inclinada, que ya la vamos a ver más adelante, cuando hay una fuerza inclinada y estamos trabajando en plano X, en plano Y, ¿qué tenemos que hacerle a la fuerza inclinada? Descomponer. Descomponerla. Pero eso ya lo vemos posteriormente, pero hasta mientras así va a actuar esa fuerza aquí, en este sentido. Después la vamos a descomponer y van a trabajar en sentido ¿qué? En el sentido hacia el perno, porque el perno es el que va a sufrir, ¿sí? El perno es el que va a estar ahí tratando de sostener, ¿sí? Esa parte de la armadura. Ya poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, ya cuando vayamos analizando en la primera sección, ahí ustedes van a ver cómo y hacia dónde se utiliza y por qué se utilizan las fuerzas. Ahorita la estamos poniendo de esa manera, solamente para indicarle la clase de fuerzas que intervienen ahí.
¿sí? Entonces, vamos ahora a analizar la horizontal. Déjenme ver si es que puedo poner. ¿Estoy un poquito mejor o no? Poquito, ¿no? Bien, vamos con la horizontal. La horizontal la dibujamos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuántos puntos claves va a tener la parte horizontal? Si ven, van a tener 3 puntos claves. En este caso, en este punto de aquí, en el punto intermedio, y en la esquina que interviene, ¿qué interviene en la esquina? Interviene W. En este caso, le ponemos la fuerza externa W. Esa es la que interviene ahí, ¿sí? Y la vamos dividiendo, perdón, vamos viendo cuáles son las fuerzas internas que va a trabajar ahí. Y miren aquí, por favor, vayan entendiendo, a pesar que ya mismo que vamos a ver, vamos a entender mejor. ¿Hacia dónde están las fuerzas en este perno de aquí? Vamos a ponerle con otro color. Esas están hacia la derecha y hacia arriba. Pero este perno de aquí es el mismo que está acá, ¿sí o no? ¿Es el mismo qué? Es el mismo perno C. Acuérdense, este es C, este de acá también es C. Entonces, si en la parte vertical se me producen esas fuerzas, en la parte horizontal se me van a producir las mismas fuerzas, pero en sentido contrario, ¿sí? Si aquí yo tengo una fuerza hacia la derecha, por lo tanto acá tengo que tener una fuerza hacia la izquierda. Ahí. Si ahí se me produjo una fuerza hacia arriba, por lo tanto acá se me va a producir hacia abajo. Es decir, para que todo quede en equilibrio, ¿sí? Eso, ahí nosotros estamos aplicando la famosa tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción, ¿sí ven? Aquí tienen una acción, aquí tienen otra una reacción. Tienen una acción hacia arriba, tienen una acción hacia abajo. Listo, pero me falta uno. ¿Qué me falta? La del E, la del punto E, me falta. Y entonces, ¿dónde es lo contrario del punto E? Acuérdense que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esto, en el punto B tuvimos una reacción inclinada hacia abajo. Por lo tanto, para que se cumpla la tercera ley de Newton, que es acción y reacción, ¿hacia dónde debe ir en el punto E la fuerza? Debe ir hacia arriba, ¿sí? O sea, aquí debe ir de esta manera, para que se cumpla la ley de acción y reacción en esos puntos. ¿Sí? Perdón. Sí, ahí está. Acción y reacción. Y entonces ahí ya tenemos nosotros analizada la decomposición de fuerzas que actúan, las fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta analizar nada más? Me falta analizar la parte inclinada. ¿Sí? Entonces la parte inclinada la vamos a poner más bajito. Vámonos así para que me entiendan. ¿Sí? Ahí. Y la parte inclinada va a tener 2 puntos. Punto E y punto B, creo. Punto E y punto B. ¿Hacia dónde actúan esas fuerzas? ¿Sí? Si estas fuerzas aquí en la vertical actúa hacia adentro, por lo tanto hacia abajo, ¿hacia dónde va a actuar la fuerza en el punto B aquí? En la diagonal, hacia arriba. Miren, que es el mismo punto, por lo tanto, acción y reacción. ¿Sí? Y acá también le ponemos otra fuerza, lo contrario a lo que está ahí, acción y reacción. Entonces, esas fuerzas van a trabajar de esa manera. Ya más adelante vamos a ver, ¿sí? Cómo están conformadas, de dónde salen esas fuerzas, por qué salen esas fuerzas, etcétera. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir descomponiendo las armaduras, ¿sí? Y para esto, por supuesto, hay 2 métodos que tenemos que emplearlo, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no vamos a topar los métodos
porque vamos a explicar todo los antecedentes y toda la introducción para que ustedes puedan posteriormente realizarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solamente hemos descompuesto las fuerzas internas y externas, nada más de esa armadura pequeñita. En este caso de esa grúa. Ingeniero, se puede decir, reacciones en B y E serían internas también, ¿no? Sí, internas. Acuérdense Internas. que ya vimos las externas. ¿Cuáles son las externas nada más? Las dos reacciones, a X, a Y, la T de tensión que queda en el cable y W que es el peso. Esas son las externas. El resto son fuerzas internas que actúan dentro de la armadura. A F ya no se lo toma en cuenta entonces, ingeniero. Perdón, todo A se F, toma en cuenta. pero F sería igual al peso, o sea, W. Claro, W es el peso que es externo. Miren, des en cuenta cuál es la diferencia entre internos y externos. Que el externo, todo lo que es externo trabaja en la parte de afuera de la armadura, en este caso de la grúa de madera. Por ejemplo, el cable es parte de la armadura, no, la está sosteniendo. ¿El peso es parte de la armadura? No, porque el peso está en el exterior, está tratando de inclinar la grúa. Y las reacciones, siempre las reacciones son fuerzas externas, siempre, porque van a trabajar en el suelo, o sea, van a trabajar tratando de contrarrestar todo el peso que tiene la armadura. Entonces, esas son fuerzas externas. El resto son fuerzas internas que se va a producir en la armadura. Bien, ¿tienen otra pregunta? Y miren, por favor, aquí, les voy a leer porque yo sé que ustedes no leen, lamentablemente, pero miren lo que dice aquí. Ahí, les voy a leer eso de ahí. Dice, lo anterior está sujeto a la tercera ley de Newton, la cual establece que las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos de contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. ¿Sí ven? Aquí está. En el punto B, en el perno B, se produce una acción y acá se produce una reacción. ¿Sí? En la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos. En el punto E, tienen una acción y acá tienen una reacción. En el punto C, miren en el punto C cómo se producen también. ¿Sí? Una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia la derecha y una hacia la izquierda. Entonces siempre se va a producir la tercera ley de Newton en el caso de las armaduras. Es decir, acción y reacción. Continuamos. Hay tres clases de estructuras, ¿sí? Que son armaduras, armazones y máquinas. Pero nosotros no vamos a detallar las otras dos, solamente vamos a estudiar armaduras. Porque por ahí se comienza y de ahí ustedes van a aprender a hacer una estructura hacia arriba. Y miren, de la parte real, esta es una foto que se muestra una conexión conjunta de pasador sobre el acceso al puente de la Bahía San Francisco y Oakland, en Estados Unidos, me imagino de ser eso, ¿sí? Y ahí miren cuántos pernos están unidos ahí. 1, 2, 3, 4. Si bien es cierto que están unidos 4 pernos, pero esta conexión que está aquí, que ustedes pueden ver en la foto, se la considera una sola conexión. Y esa conexión van a tener algunas reacciones. Va a tener una reacción hacia la derecha, una reacción hacia la izquierda, una reacción inclinada hacia arriba, a la izquierda, y una reacción inclinada hacia la derecha, y una reacción vertical hacia arriba y una hacia abajo. Miren, ahí se las va a considerar de esa manera. ¿Vale? Esto solamente como explicación. Ya vamos a ver en la parte de desarrollo del ejercicio cómo la vamos a realizar. Solamente como indicación. Y aquí vienen las armaduras, ¿sí? La definición de armaduras. Entonces, las armaduras es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería. Especialmente estos se utilizan en cubiertas. Bueno, ya vamos a ver más adelante en qué se utilizan, ¿sí? Pero es una de las partes principales que nosotros podemos coger en ingeniería. Con esto tranquilamente nosotros podemos hacer cubiertas, puentes a desnivel, podemos hacer
las cubiertas de los coliseos, las cubiertas de las canchas de uso múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para esto nos dan un ejemplo bien palpable aquí, como ustedes pueden ver en la figura 6.2a, ¿sí? Tenemos una armadura pequeña en forma de un triángulo con una vertical, no en la parte de en medio, sino para dividir en dos triángulos. Y por lo tanto nosotros ahí vemos, ¿sí ven? Que tienen 1, 2, 3 pernos. Arriba tiene 5 pernos. En la parte derecha tiene, perdón, en la parte izquierda tiene 3 pernos. Y en la parte derecha tiene 5 pernos. Pero para cálculo estructural, se tiene que considerar solamente un solo perno como está en la figura 6.2b. Si ven, acá ya está diferente, ¿sí? Tiene los mismos apoyos, ¿sí? Tiene los mismos apoyos, en apoyo en A, en apoyo B, ¿sí? Si ven, tiene un apoyo móvil y un apoyo fijo, pero los pernos ya se consideran como uno solo, es decir, una sola unión, porque ahí van los tres términos, perdón, los tres segmentos, por ejemplo, AC, DC y BC llegan a un solo punto, al punto C. Por ejemplo, en D, en el punto D, ¿cuáles llegan? Llega CD, llega AD y llega BD. Por lo tanto, se lo considera un solo punto. En cambio, en B que llega CB y llega DB, ¿sí? Y se lo considera un solo punto. Y acá en A, también lo mismo, llega CA y DA y por lo tanto se lo considera un solo punto. Bien. Esas son las fuerzas internas que nosotros tenemos que analizar. Ahora, veamos, Palacios está ahí. Palacios. No está Dígame, Palacios. ingeniero. Sí Sí está estoy, sí Palacios. estoy. ¿Cuáles serían Sí. las fuerzas externas ahí? Sería la fuerza P. Ya, correcto. Gracias, Palacios. Suárez y Agual. ¿Qué otras fuerzas externas actúan ahí? Externas. Externa. Externas, sí. No, Yalmar. La gravedad. No, señor. Eso ya está dentro del peso. P. Rodas. Las reacciones Perdón. con Perdón. las reacciones en el suelo. Ya. Las reacciones en el suelo. Correcto. Me ha contestado una parte nada más. ¿Cuáles son esas reacciones que se producen? Por ejemplo, si son pernos, en A serían 2, a Y, a X y B, Y, B, X. Perdón. En B, ¿está segura? Espérame que no logro ver, ingeniero, un ratito. Déjame ampliar ya. A ver. Creo que de aquí es un apoyo móvil, ¿verdad? Claro, es un apoyo móvil. Sería uno. Acuérdense, toda ruedita o todo Ahora, círculo que ustedes vean es apoyo móvil. Sea 1, 2, 3 rueditas que ustedes vean es apoyo móvil. Por lo tanto, en apoyo móvil, ¿cuántas reacciones se me van a producir? una. Una. Por lo tanto, aquí sería ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia vertical o horizontal? Sí, vertical. Vertical, correcto. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos, vayan viendo cómo se compone. Vean, ¿por qué les hago estas preguntas? Por una sencilla razón. A nosotros nos van a dar una armadura, cualquiera que nos den, ¿sí? Sea de un triángulo, sea una armadura pequeñita, sea una armadura grande, sea una armadura extensa, lo que sea. Pero ¿dónde debemos comenzar primero? Es sacando o hallando las reacciones. Si ustedes no saben hallar las reacciones, no pueden analizar esa armadura, que posteriormente se me va a convertir en una estructura. Ya cuando ustedes vayan a sexto, séptimo, octavo, ya van a ver estructuras y ahí se van a acordar recién, cierto, el ingeniero Villado sí me enseñó o no me enseñó, una de las dos, o sí entendí o no entendí. Entonces, esta es parte principal. Desde aquí comienzan ustedes a estudiar las estructuras de un edificio. Esta es parte de eso. Entonces, lo primero que tenemos que poner en mente, lo primero que tenemos que hallar es calcular las reacciones, ¿sí? Pero eso ya lo vemos posteriormente. Pero para calcular las reacciones, ¿sí? Nosotros debemos saber si las reacciones son fuerzas externas o internas.
En este caso ya ahorita vemos que son fuerzas externas. Las fuerzas internas todavía no trabajan. Ya vamos a ver dónde, cómo y cuándo trabajan las fuerzas internas. Primero estamos viendo solamente aquí un ejemplo que nos dan, el ejemplo más palpable, por eso nos ponen un triángulo que lo dividen en dos triángulos, ¿sí? Para poder, acuérdense, si tenemos triángulos, a ver, aquí quiero a alguien, si tenemos triángulos necesariamente vamos a trabajar ¿con qué? A ver, ¿un triángulo de qué está compuesto? Por base y por altura. Ya una parte, ¿sí? Pero ¿de qué está compuesto un triángulo? A ver. De los Hipotenusa y lados, De de su los lado. lados, que en este caso son AC, CB, CD, etcétera. ¿Y de qué más? Se puede hacer por el teorema de Pitágoras para calcular Sí, fuerza. yo sé, correcto, se hace por el teorema de Pitágoras, pero ¿qué más que está compuesto un triángulo? Por De una sus ángulos. articulación fija. No, solamente estoy hablando de un triángulo, no estoy hablando de armaduras todavía. Un triángulo, ¿cuáles son sus elementos? Lados y ¿qué más? Y sus ángulos. Y cateto. ángulos, señores, y ángulos, y ángulos. Por lo tanto, si nosotros nos dan, ¿sí? Un triángulo, que las armaduras en la mayoría de casos, en su mayoría va a ser triángulos que vamos a hallar. Por lo tanto, necesariamente tenemos que trabajar con ángulos. Necesariamente tenemos que trabajar con ángulos. ¿Sí? Entonces ya vamos acoplándonos a qué es lo que vamos a hacer, a qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Para que de todas maneras, fuera de que termine esta clase, ustedes vayan revisando cuestiones de ángulos, cómo se sacan por tangente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos una armadura cualquiera, ¿sí? De un puente, nada más donde está, tiene dos soportes. En los soportes se nos va a producir que las reacciones, por supuesto, ¿sí? Dependiendo si sean móviles o sean fijos. Sí, pero por ejemplo, este puente de aquí, que es la armadura nada más, que es el esqueleto, como podría llamarlo. ¿Sí? En esta parte de aquí van a trabajar dos partes esenciales, ¿no? Los largueros, que se llaman también transversales, o los travesaños, que se llaman longitudinales. ¿Sí? Las vigas longitudinales son las que van en toda la dimensión del puente, y los transversales o largueros son las que van en el ancho del puente, se podría decir. Entonces, este es un puente que aquí lo único que falta es que, ¿qué ocurre si tengo esa armadura ahí? ¿Qué tendría que hacerle? ¿Qué tendría que poner en la parte de arriba? Láminas de acero. ¿Sí? Con láminas de acero tranquilamente ya queda hecho un puente, pero hasta eso yo tengo que realizar los cálculos de cada una de las fuerzas que intervienen ahí. Necesariamente tengo que hacer ese cálculo, ¿ya? Y entonces todas las fuerzas que van a trabajar van a ser ¿hacia dónde? Siempre hacia abajo, por la gravedad, por el mismo peso del puente que tienen ustedes ahí. Ahora, las fuerzas, ¿cómo se producen o cómo se van a producir? ¿Sí? Se van a producir de la siguiente manera. Si yo tengo cualquier figura, una figura inclinada, ¿sí? Y voy a tener dos pernos aquí, ¿sí? Como el que tengo allá. Se me van a producir dos fuerzas. Si la fuerza, acuérdense que siempre tiene que haber una fuerza de acción y una fuerza de reacción. ¿Sí? Acción y reacción. Si la una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Si las fuerzas, ¿sí? Si las fuerzas salen del punto, este de aquí sale del punto donde yo tengo aplicado, acá también este de acá sale, esas fuerzas para mí se van a llamar fuerzas de tensión. Fuerza de tensión. ¿Por qué se llaman fuerzas de tensión? Porque ocurre, si yo tengo un elemento ahí, voy a tratar de hacerle fuerza en sus puntas, voy a tratar de tensionarla, ¿sí? Voy a tratar de tensionarla, razón por la cual se me llaman fuerzas de tensión. Pero a la otra clase de fuerza es ahí mismo, pongamos que se produzca, ¿sí?
Y vamos a tener 2 puntos aquí. Ahora las fuerzas ya no se me producen hacia afuera, sino que supongamos que se me produzcan hacia adentro. Se me produzcan hacia adentro. ¿Sí? Esas fuerzas que se me producen hacia adentro se va a llamar fuerzas de compresión. Se van a llamar fuerzas de compresión. ¿Por qué se van a llamar fuerzas de compresión? Acuérdense que están hacia adentro, ya no están tensando el elemento, sino que lo están comprimiendo. ¿Sí? Lo están comprimiendo. Razón por la cual se llaman de compresión. Y ahí tienen ustedes 2 fuerzas, fuerzas de tensión y fuerzas de compresión, que es lo que nosotros vamos a utilizar ahora en estas clases. ¿Sí? En estos cálculos que nosotros vayamos a hacer, vamos a utilizar las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión. Pregunta, ¿quién está ahí? Ya le pregunté a Yalma, le pregunté a Rodas, Payo también ya contestó. Veamos quién más está por ahí. Orral Asensio. ¿No está? Ismael Mendoza. Sí, buenos días. Ismael, una pregunta. Una vez explicado las fuerzas de tensión que son hacia afuera, las fuerzas de compresión que son hacia adentro, ¿sí? En el ejemplo anterior, en el que te estoy indicando ahorita, ¿estas fuerzas de qué será? ¿De tensión o de compresión? ¿De comprensión? De compresión, correcto. De compresión, ¿por qué? Porque están hacia dónde? Hacia adentro, ¿sí? Bien. Entonces ya, basta con eso. Por lo menos para muestra basta un botón. Muchísimas gracias, Ismael. Bien, entonces parece que esa parte está comprendida. Si alguien no ha comprendido, por favor me avisan para repetir. ¿Alguna pregunta tienen? ¿No? Bien, entonces ahora vamos a ver aquí las diferentes clases de armaduras que vayamos a tener, ¿no? Cada una de estas armaduras, ¿sí? Son armaduras para techo, las 3 primeras, en la parte superior, ¿sí? Y su nombre lo tienen de acuerdo a quién las inventó, a quién las hizo por primera vez, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, la primera armadura se llama armadura de Pratt, ¿sí? Miren ahí que todas las armaduras que nosotros tenemos ahí parecen iguales, pero no son así. Son totalmente diferentes, ¿sí? Pero todas sirven para realizar, por ejemplo, estas son para cubiertas, ¿sí? Las 3 primeras, la de Pratt, la de Hoff y la de Fink. Estas son para cubiertas. Muchas de estas nosotros hemos visto en dónde, en los coliseos, por ejemplo, ¿sí? En los coliseos hemos visto esta clase de armaduras, especialmente en las cubiertas, ¿sí? Esa se utiliza para techo y como siempre miren los apoyos, uno es fijo y otro es móvil. Eso no quiere decir que los dos puedan ser fijos. Si ponemos los dos móviles, ahí corremos el riesgo, ¿no? ¿Sí? De que se pudiera fallar esa estructura, siempre vamos a tener uno fijo. A pesar de que eso no quiere decir que no podamos tener dos móviles, pero bueno, sí. Ya, eso solamente como explicación nada más. Entonces tenemos 3 clases, la de Pratt, la de Hoff y la de Fink. Luego tenemos 5 formas diferentes de armaduras para puentes, ¿sí? Pratt también sacó para cubierta y también sacó para puentes, ¿sí? Miren, ahí tenemos una armadura, ¿sí? 2, la armadura de Hoff, que es diferente, ¿sí ven? Es diferente. Y la tercera de Warren, ¿sí? Que también es diferente. En cambio, la de Warren solamente utiliza, ¿qué? Diagonales internas. No utiliza verticales. Solamente diagonales internas nada más utilizan, ¿sí? En cambio, la de Hoff y la de Pratt sí utilizan verticales. ¿Cuál es la inclinadas o diagonales? ¿Cuál es la diferencia entre Pratt y Hoff? Ustedes me van a decir, miren que la parte central, Pratt comienza con una línea inclinada, perdón, una línea vertical hacia arriba, y a partir de abajo comienzan las diagonales hacia arriba. En cambio, Hoff ya no van hacia arriba, sino que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. ¿Sí ven? Diagonales hacia abajo, acá diagonales hacia arriba. Bien, ahora tenemos una
armadura un poquito más extensa o dos armaduras un poquito más extensas, pero también son utilizadas en puentes. La de Baltimore, ¿sí? Que es totalmente diferente. Miren esa armadura como es, ¿no? Y a cada una de esas armaduras nosotros tenemos que sacarle sus fuerzas internas y calcularle sus fuerzas internas, ¿sí? Cuando es un puente. Luego tenemos la armadura en K. ¿Por qué se llama la armadura en K? Porque su figura mismo lo da de la mitad hacia la izquierda. Miren cómo tiene la figura aquí, en forma de K, ¿sí? Hasta la mitad, y la otra mitad es simétrica. Las K están hacia el otro lado, ¿sí ven? Razón por la cual se llama armadura K. Bien, entonces tenemos las armaduras utilizadas para techo, tenemos las armaduras utilizadas para puentes, pero hay otras clases de armaduras también que se pueden utilizar. En las armaduras para estadio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo no sé si alguien ha ido al estadio Modelo, ¿sí? En Guayaquil. Ahí en la parte exterior del estadio Modelo hay esta clase de armaduras que sostienen, ¿qué? Que sostienen el alumbrado, ¿no? El alumbrado para la cancha en el estadio Modelo, existen esta parte de armadura, ¿sí? Ahí también, en algunas otras partes existen lo que se llama basculante. En la parte de abajo existe una parte de semicírculo y a partir de ahí hay un perno fuerte que sostienen esa armadura. También se la puede utilizar, ¿sí? Parte de una armadura en voladizo. Esto en cambio hemos visto nosotros. Esto ¿en dónde se ha visto? Ustedes, a ver, ustedes se van en la vía principal a La Libertad, en la vía secundaria de La Libertad, mejor dicho, la que va hacia Lina. Ustedes ven algunos locales ahí de comidas. Ahí tienen sobresalidos una especie de carpitas, una cubierta para que no le dé el sol. Ahí existen estas armaduras pequeñitas. Como no van a soportar tanto peso, tranquilamente se la pueden hacer. Pero ahí pueden ver un ejemplo. Ahí tienen unas armaduras, ¿sí? En voladizo. ¿Por qué se llaman voladizo? Porque están empotradas en la pared y salen a la parte exterior, ¿sí? Ahora, estas donde dicen estadio, no solamente son utilizadas en el estadio, parecidas a estas donde se utilizan. Ustedes ven las torres de los cables de alta tensión, ¿sí? Hay algunos, desde Salinas hasta Santa Elena, especialmente por los amantes de Zumpa y uno, ahí también se utilizan las armaduras, ¿sí? Entonces, miren cuántos usos le da la armadura. Le da para techos, para puentes, para estadios, para luces, para electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos puntos tenemos que analizarlos. Tenemos que realizar el cálculo estructural, ¿sí? De cada una de las formas que nos den a nosotros. Acuérdense que los ingenieros civiles, si bien es cierto, podemos diseñar, pero tenemos que pedir una consulta con algún ingeniero estructurista, ¿sí? Pero nosotros sí la podemos calcular, ¿sí? Nosotros podemos calcular cada una de ellas y ya vamos a ver cómo calcular. Bien, nos vamos ahora a armadura simple. Bueno, pero primero veamos aquí, miren este paso, yo anteriormente creía que era un paso de nivel como el que está en la universidad, pero no es una armadura en forma de K. Si ven ustedes, es una armadura en K, pero esta armadura es para qué, por ejemplo. Es para marketing, para propaganda, para poner propagandas ahí, sí. Es una armadura. Yo creí que era un puente, un paso peatonal, pero no es paso peatonal. Es una armadura para poner de propaganda, cualquiera de ellas, ¿no? De esa no sé si acá, antes de la Universidad de Santa Elena, antes de llegar a la universidad, ahí existe eso. No sé si esa estructura esa armadura será como esta, ¿no? Porque ya hay una propaganda puesta ahí. Pero bueno. Armaduras simples, tenemos armaduras simples y armaduras compuestas. Armaduras simples por lo general son las que tienen una sola figura geométrica, por ejemplo, un trapecio, un triángulo, son armaduras simples. Pero dentro de esa armadura simple, si nosotros le ponemos otra armadura más, la vamos componiendo, ya no descomponiendo, sino componiendo, se me va a transformar en una armadura compuesta, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Pero las armaduras simples, ¿y nosotros qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular lo siguiente. Le voy a hacer la explicación de la figura 6.6a.
Entonces, en la 6.6a, nosotros vamos a tener un trapecio, una armadura en forma de trapecio. ¿Sí? Una armadura ahí. Por lo tanto, estas armaduras van a tener sus letras. En cada uno de los puntos le ponemos su letra. A, B, C y D. Necesariamente tenemos que poner sus letras porque esas letras son las que nos van a identificar en dónde vamos a hacer el cambio. ¿Qué ocurre si en esa armadura de trapecio? ¿Sí? Por supuesto, primero tengo que calcularle qué sus reacciones y calculo la reacción hacia arriba. ¿Sí? En este caso pongamos dos reacciones nada más porque no sabemos si esto es móvil o es fijo, solamente como ejemplo, ¿ya? Y calculamos las reacciones. En este caso las reacciones serán iguales, ¿sí? Porque es un todo, la mitad cada uno y es simétrica al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre si a esa armadura yo la someto a una fuerza exterior hacia abajo? F sub 1. Si yo la someto a una fuerza exterior solamente en el punto B, ya mis reacciones ya no me van a valer. Tendré que calcularla de acuerdo a la fuerza 1. Pero si yo no la he calculado de acuerdo a la fuerza 1, entonces se me va a producir la deformación ahí. Entonces, ¿cómo se me va a deformar? ¿Sí? F1 va a actuar hacia abajo, claro, pero como el trapecio está hacia allá, mi armadura se me va a hacer de esta manera. Ahí. Se me va a destruir y va a llegar un momento en que esa fuerza que actuaba en B, ahora va a actuar acá, pero ya caída. ¿Sí? F1'. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, de que una armadura no se venza en ninguno de los dos lados. Y entonces, para eso nosotros tenemos que calcular las fuerzas internas y las fuerzas externas. Necesariamente tenemos que calcular las dos para que no me falle. ¿Sí? Y al lado, por ejemplo, tienen ustedes una armadura de un triángulo un poquito más segura, porque solamente existen dos reacciones y existe una fuerza exterior, pero esa fuerza exterior queda en la punta del triángulo, ¿sí? En cambio, acá no, acá queda en la punta del trapecio, en la cual va a ser más peso. ¿En dónde? En la parte izquierda. Por lo tanto, me puede fallar de esa manera. Y las otras dos armaduras son armaduras compuestas, ¿sí? Cuando ya tienen dos triángulos, dos trapecios o lo que sea, entonces tranquilamente son armaduras compuestas, ¿sí? Una armadura compuesta de dos cuerpos. En cambio la tenemos en la figura D, una armadura compuesta de ¿cuántos cuerpos es aquí? 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, acá ya vamos a entrar al análisis. Entonces, vamos a entrar al análisis de armaduras mediante el método de los nodos, ¿sí? Armadura mediante el método de los nodos. Vamos a hacer el análisis primero, cómo se realiza esto, ¿sí? No vamos a entrar de lleno a ejercicios, no todavía. Vamos a ver si mañana alcanzamos a hacer los ejercicios. Entonces, para esto vamos, miren el ejemplo que nos dan. Nos dan el ejemplo del triángulo anterior porque es un ejemplo en la que se puede trabajar necesariamente, ¿sí? Para poder explicar todo lo que intervenga ahí. Entonces, lo primero que dibujamos es el triángulo, ¿sí? Dibujamos el triángulo, que no es simétrico por si acaso, ¿sí? Una parte es más larga que la otra y le ponemos sus iniciales, ¿no? A, B, C y D. A, B, C y D. Y me dicen que dentro de, perdón, en esa armadura va a tener un peso en el punto D. Por lo tanto, el peso en el punto D es P, ¿sí? Que en este caso, P sería ¿qué? ¿Fuerza interna o fuerza externa? Externo. Externo. Fuerza externa, ¿sí o no? Fuerza externa. Bien. Ahora, una vez que nos den, miren que esto es por parte, una vez que nos den esa figura, porque eso es lo único que me dan a mí. Me dan una armadura
y me van a dar con fuerzas externas. En este caso me dan con una fuerza externa como ejemplo, nada más. Entonces, una vez que tengamos esta parte de ahí, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. ¿Sí? Entonces, acuérdense que siempre le van a dar un punto fijo y un punto móvil, ¿sí? Como mínimo. Por lo tanto, ustedes tendrán que calcular las dos reacciones. Supongamos que en el primero le den un punto fijo. Voy a tener dos reacciones. En este caso, reacción a ¿qué? A Y y reacción a X. En cambio, en el punto B me pueden dar un punto móvil. Por lo tanto, solamente la puedo poner como B o la puedo poner como BY, como deseen. En el libro trabaja de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué puede ser B y BY? Porque solamente es una fuerza, nada más, hacia arriba. En cambio acá sí específicamente tiene que ser a Y y a X porque tengo dos fuerzas y por lo tanto tengo que diferenciarlas de alguna manera. Entonces esas son las fuerzas externas que van a trabajar en ese triángulo de ahí, en esa armadura que me da. Ojo, fuerzas externas. Ahora sí, acuérdense que en esa fuerza externa tenemos dos fuerzas aquí, a X y a Y. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo trabajar en esas dos fuerzas, si ya están descompuestas, con una sola fuerza. ¿Sí? Con una sola fuerza o una sola reacción, que esa reacción para mí sería como, ¿qué me dice ahí? Resultante de A, R sub A. ¿Sí? Resultante de A. Listo. Entonces, ¿de qué se trata el análisis de armaduras mediante el método de los nodos? El nodo, para que ustedes comprendan, va a ser todo punto donde hay uniones de vigas. Por ejemplo, aquí, punto A, tengo una viga horizontal y una viga inclinada. Las dos se unen, por lo tanto, este es el nodo A. Nodo A. En D, tengo DB, DA y DC. Por lo tanto, tengo el nodo D. El nodo B está compuesto de BC y BD. El nodo C está compuesto de CB, CD y CA. Es decir, donde se me vayan a unir dos o tres vigas horizontales, verticales, inclinadas, a eso le llamamos nodos. Es decir, que este triángulo, ¿cuántos nodos tengo? 4. 4 nodos nada más. ¿Sí? A, B, C y D. Y por lo tanto, a esa armadura pequeña, yo ya le he sacado mis reacciones. Ahora tengo que ver mis fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, voy a ver mis fuerzas internas. ¿Cómo trabajan? Vamos a ver cómo trabajamos las fuerzas internas, ¿sí? Bien, vamos por el nodo A. Nodo A. A. ¿Sí? En el nodo A, ¿qué fuerza van a trabajar? Entonces tengo que ver, va a trabajar la fuerza de RA, ¿sí? Va a trabajar la fuerza RA. Si trabaja la fuerza RA, que es la descompuesta, ¿sí? RA, también yo voy a tener que hacer trabajar una fuerza para que trabaje con acción y reacción. Por lo tanto, la fuerza que trabaja de acción y reacción, ¿cuál es? La que viene la parte de arriba, ¿sí? La que viene de AC. Por lo tanto, esa fuerza ¿hacia dónde tiene que trabajar? Hacia abajo. Ahí tiene, acción y reacción. Esas fuerzas, como van al mismo punto, ¿cómo se llaman? ¿De tensión o compresión? De comprensión. De compresión. Ojo, a ver, atiendan para que pronuncien bien. Se llama de compresión, ¿sí? Compresión quiere decir de comprimir, ¿sí? La otra palabra es comprensión, de comprender, ¿sí? Entonces esta de aquí es tensión y compresión. Por favor, ya para que vayan hablando bien, técnicamente bien, de eso se trata, de que vayan aprendiendo, ¿sí? ¿Y por qué se me produce esto? Porque yo tengo que descomponer, ¿sí? Ojo, yo tengo que descomponer
así como descompuse acá en la parte superior, yo tengo que descomponer mi triángulo. Si ya puse en el punto A, ¿qué viene de ahí? De ahí viene mi segmento AC. Luego del segmento AC viene mi punto C. Luego del punto C viene mi segmento ¿qué? Mi segmento CB. Aquí. Y aquí viene mi punto B. ¿Sí? Y acuérdense, aquí también tengo yo un elemento y aquí tengo ¿qué punto? Punto D. Y aquí tengo otro elemento y aquí tengo otro elemento. Ahí gráficamente tengo descompuesto yo mi figura geométrica o mi armadura. Entonces tengo que ver dónde se me producen las fuerzas internas. Y las fuerzas internas siempre se me van a producir con acción y reacción. Entonces, ¿cómo comienzo aquí? Acuérdense que ya tengo la reacción en A, ¿sí? ¿Por qué se produce la reacción en A? Para que pueda contrarrestar con la ley de acción y reacción con la fuerza inclinada que tengo hacia arriba. Bien, ¿qué fuerza más tengo en ese punto? En ese punto voy a tener la reacción a X. Por lo tanto, la reacción a X, ¿dónde se me produce? Hacia afuera. ¿Sí? Reacción a X. Se me produce hacia afuera. Entonces, ahí vamos analizando. ¿Sí? En un punto a mí se me pueden producir cualquier cantidad de fuerzas, ¿sí? Siempre y cuando vea el elemento hacia dónde va, si es horizontal o vertical. Mire que se me produce la reacción porque está la reacción ahí, porque yo ya la he sacado. Y estas fuerzas de acá, ¿por qué se me producen? Porque hay un elemento inclinado y hay un elemento horizontal. Ojo, que no hay elemento vertical, por lo tanto no tengo que ponerla. Si hubiera elemento vertical, sí la pongo, pero no hay. Por lo tanto, no la pongo. Y comienzo a analizar. Voy a analizar ahora la horizontal. ¿Cómo analizo la horizontal? De la siguiente manera. Por acción y reacción nada más, señores. Si a mí la fuerza del punto A me dice que va hacia la derecha, por lo tanto, de paralelo de aquí, este segmento, perdón, de aquí, tendrá que ser hacia la izquierda. Es decir, acción y reacción. ¿Sí ven? Acción y reacción. Ahora, ¿cómo será la fuerza que actúa al otro lado de ese segmento AD? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Hacia la derecha. Claro, porque ya el otro lado se me produjo hacia la izquierda, por lo tanto sería aquí hacia la derecha. ¿Sí ven? Acción y reacción. Acción y reacción. ¿Listo? Y vamos analizando. ¿Sí? Acá, en el segmento AC. En el segmento AC, ¿qué ocurre? ¿Sí? Miren para dónde se me produjo. ¿Sí? Hacia abajo, por lo tanto, por aquella acción y reacción se me tendrá que producir ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí ven? Acción, reacción. ¿Sí? En ese punto. Acción y reacción. En el segmento, si ya se me produjo la fuerza hacia arriba, por lo tanto, esta fuerza de acá tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia abajo. Acción y reacción. Listo, señores. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora vamos al punto D. ¿Sí? O vamos al punto C, como ustedes quieran. Entonces, el punto D, ya tengo una fuerza. Comenzamos con la fuerza conocida. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza conocida es ¿hacia dónde? Hacia adentro del punto. Por lo tanto, en el punto se me va a producir otra fuerza, pero para que se me produzca acción y reacción. Si en el punto D ya se me produjo esa fuerza, voy a tener otra fuerza hacia el otro lado para que se me produzca acción y reacción. Es decir, siempre vamos a tener ese juego de acción y reacción. Por ejemplo, en el punto D, ¿qué se me produce también a mí? Se me produce la fuerza, el peso P, ¿sí o no? Por lo tanto, Sí. para contrarrestar el peso P, porque tengo yo una viga vertical, tendría que producirse de esa manera, acción y reacción. ¿Sí ven cómo estoy? Ingeniero, disculpe, la fuerza P sería fuerza externa y la que va hacia arriba sería interna, ¿cierto? Así es, así es. Una fuerza Vale. externa y otra interna. Correcto, correcto, correcto. Tienen la razón. Igual, RA, ¿qué será? Externa.
pero en el punto A, el otro son fuerzas internas. ¿Sí? Acuérdense que ya diferenciamos lo que es fuerzas externas y lo que es fuerzas internas. ¿Sí? Entonces aquí se me produce esta parte de aquí. ¿Sí? En D. Ahora, como ya tengo en D, ¿sí? En el segmento DC, ¿qué se me producirá? Aquí se me va a producir una fuerza para que vaya acción y reacción. Y acá arriba, ¿cómo se me va a producir? También acción y reacción. Y miren que se me están produciendo fuerzas en tensión y fuerzas en compresión. ¿Sí? De las dos se me están produciendo. Por ejemplo, aquí fuerzas de tensión solamente en el punto D. Fuerza de tensión. Mientras en el punto A, ¿qué se me produce? Fuerza de compresión, que son las inclinadas, y fuerza de tensión, que son la horizontal. ¿Sí ven? En cambio, en el segmento AD, ¿fuerza de qué? ¿De tensión o de compresión? Tensión. De tensión, ¿sí? De tensión. Bien, sigamos armando nuestro cuadro, ¿sí? En el punto C, ¿cómo se me producirá? La inclinada, como es hacia afuera, por lo tanto, perdón, como es hacia afuera, la inclinada se me producirá una hacia dónde, hacia adentro. La vertical es hacia el punto, ahora se me produce hacia afuera del punto. Ahí. ¿Sí? Y voy armando, ya, la otra no la puedo poner todavía porque no sé dónde va a ir, ¿sí? Pues por lo tanto, tranquilamente puedo seguir poniendo en la parte de abajo. Como ya tengo esta fuerza, que es hacia afuera, por lo tanto, la otra fuerza del segmento sería acción y reacción. ¿Y esta fuerza hacia dónde sería? Hacia acá, acción y reacción. ¿Sí ven? Y siempre vamos armando así, acción y reacción, acción y reacción. Como se me produjo una acción acá, acá va a haber una reacción. ¿Sí? Aquí tengo yo una reacción externa. ¿Sí? Esa es una reacción externa. Como yo no tengo nada en la parte de arriba, ¿sí? Tranquilamente, allá, perdón, se me tiene que producir algo. Como esto es hacia arriba y es hacia afuera, se me produce algo inclinado hacia acá. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Sí? Pero esto es directamente hacia el apoyo. Hacia el apoyo que se me va a producir. Y ahora me falta el vínculo CB. ¿Cómo haría yo el vínculo CB? Entonces, tengo de esta manera. Aquí. Y aquí también se me produce. Ahí, como ustedes pueden ver, tienen acción-reacción. Acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. Ahora, de una vez le voy diciendo, a pesar que esto es de decirle cuando ya estemos en los ejercicios. Nosotros a veces tenemos que escoger si es tensión o compresión. ¿Sí? Es decir, tenemos que aventurarnos a poner positivo o negativo. Y entonces, si yo le pongo tensión y la fuerza al realizar el cálculo numérico me sale negativa, quiere decir que yo la tensión no es de esa manera, sino que es compresión. ¿Se acuerdan que ese cálculo ya vimos? Si me sale negativo, ¿qué ocurre? ¿Sí? Tiene que ser sentido contrario. ¿Sí? Bien, ahí ya hemos descompuesto. Miren, y ahí nos dan una figura de un galpón, ¿sí ven? Este es de madera y tiene una estructura, una armadura en la parte superior, ¿sí? Entonces todo eso es lo que puede construir un ingeniero civil. Y aquí viene el asunto. Aquí viene cómo conformar los diagramas de cuerpo libre y cómo realizar los polígonos de fuerza, ¿sí? Cómo realizar los polígonos de fuerza y los diagramas de cuerpo libre. Aquí se van a acordar, ¿sí? De la regla del triángulo, para el logramo, de toda esa vaina de ahí, ¿no? Y los ángulos también. Entonces vamos a ver, déjenme ver un ratito aquí, creo que hasta aquí es, ya, hasta ahí nomás es, sí alcanzamos. Todavía tenemos ¿cuántos minutos? 25 minutos. Bien, estamos bien entonces. Bien, vamos aquí. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas internas y externas, ¿sí? Por favor,
Si me permiten borrar o todavía no. Si no han copiado, por favor, tomen un capture. Bien, vamos a borrar. Para analizar cada uno de los nodos, acuérdense que aquí tenemos nodo A, B, C y D, es decir, tengo 4 nodos. Por lo tanto, los 4 nodos tengo que analizar. Pero ¿cómo comienzo a analizarlo yo? Yo comienzo a analizarlos desde sus reacciones, ¿sí? Desde sus reacciones vertical u horizontal. Entonces, vamos, acuérdense que aquí en este caso, ¿sí? Va a existir ¿qué? Solamente una reacción a Y, porque AX es la única que existe horizontal, por lo tanto AX va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0, ¿sí? Sí, porque hay una sola red. En cambio, las de acá sí van a tener valor. Entonces, ¿partimos ¿de dónde? Partimos de la reacción conocida, nodo A. Entonces, vamos a realizar, vamos en la parte de arriba, para alcanzar, nodo A. Solamente voy a poner ahí, déjenme ver porque creo que ustedes ven medio borroso, ¿no? Nodo A. Me voy al nodo A. El nodo A, ¿qué es lo que solamente tengo y veo ahí? Veo mi reacción a Y. Entonces pongo mi reacción a Y. Nodo A. Entonces aquí tengo a Y. ¿Y qué más tengo ahí? Tengo que hacer el dibujo. Tengo una línea inclinada, una viga inclinada y una viga horizontal. Por lo tanto, yo tengo esta parte. Tengo una viga horizontal y una viga inclinada. Pero no sabemos si esas vigas, horizontal y vertical, o esos elementos horizontales o verticales, ¿sí? ¿Hacia dónde son? ¿Sí? Como no sabemos hacia dónde son, yo voy a tener que realizar una secuencia para dibujar mi triángulo. Acuérdense que aquí vamos a dibujar, vamos a trabajar con triángulos, vamos a trabajar con ángulos, vamos a trabajar con cuadrados, vamos a trabajar con rectángulos, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de aquí, que lo que se llama esto, diagrama de cuerpo libre de cada nodo, diagrama de cuerpo libre de cada nodo, en este caso yo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre del nodo A. ¿Sí? Una vez que yo tenga mi diagrama de cuerpo libre del nodo A, yo tengo que hallar mi triángulo de fuerza o mi polígono de fuerza, dependiendo cómo sea. Como son 3 elementos, por lo tanto, dibujo mi triángulo de fuerza. ¿Cómo comienzo a dibujar mi triángulo de fuerza? Comienzo a dibujar con la fuerza conocida. ¿Cuál es la fuerza conocida? AY. Entonces pongo aquí AY. Dibujo su fuerza como está. AY. ¿Sí? AY. Y luego sé que tengo una diagonal y una horizontal. Por lo tanto, tengo que llevar la secuencia. Ojo, tengo que llevar la secuencia de estas líneas. Por ejemplo, si es diagonal, entonces seguir la secuencia diagonal acá y la flecha va hacia abajo. Sigo la secuencia, con tal que tenemos que cerrar el polígono. Y tengo una horizontal, por lo tanto dibujo la horizontal. Y miren, ¿sí? Es una secuencia de flechas. ¿Sí? Miren, voy hacia la misma dirección. No puedo poner flechas entrecruzadas. No, tienen que seguir una misma dirección. ¿Sí? Y a cada una le voy poniendo su fuerza, ¿no? Un Ingeniero, ratito, un ratito. disculpe. Ya, enseguidita, un ratito. Y le pongo fuerza, ¿qué? ¿Desde dónde a dónde sale? ¿Sí? ¿Desde dónde a dónde sale? Fuerza AC. Acuérdense. De A, este es A. Acá arriba me va a quedar C, acá me va a quedar D. Le pongo fuerza AC. Y acá le pongo fuerza AD. Ahora sí, preguntas. Ingeniero, sí es que le quería decir que su pantalla se quedó trabada y no se pudo ver lo que estaba explicando. Así estoy viendo, recién me estoy viendo en pantalla que me quedaba ahí. Ahí ya medio se mueve, parece que es mi internet entonces. Ajá, déjeme ver, ¿no?
Como que está bien lento ese todo.